El coronel Silva, un hombre imponente de unos 50 años, lleva marcas visibles de un pasado triste. Su mirada aguda y postura firme revelan a un militar que enfrentó batallas, pero dentro de él viejos recuerdos pulsan con intensidad. Se dirige a un lugar abandonado, una antigua fábrica que encierra historias olvidadas. A su lado, su fiel perro, Rex, lo sigue atento, olfateando el aire pesado y cargado de polvo. La escena es tranquila, pero el silencio es interrumpido solo por el sonido de hojas más al viento. Al entrar en la fábrica, la luminosidad se filtra por ventanas rotas, creando sombras danzantes en las paredes desconchadas. Objetos de tiempos pasados están esparcidos como reliquias de una era distante. Un rastro de olor a aceite y moho perfuma el aire mientras el coronel observa con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Él se fija en una caja vieja, parcialmente cubierta por polvo, que parece fuera de lugar. Su instinto visceral alerta que allí hay más de lo que aparenta. El capítulo termina con una sensación inquietante, una llamada silenciosa al descubrimiento que aguarda, más allá de la próxima esquina. El coronel colgó el teléfono, la voz de Carlos aún resonando en sus oídos como un eco fantasma. El caso de Pedro Ortiz Silva nunca se cerró del todo. Hubo mucho más de lo que la gente supo en su momento. Las palabras de su viejo amigo, un ex compañero de inteligencia, confirmaban sus peores sospechas y daban un nombre al empleado de la carta: Pedro Ortiz. El impulso de desenterrar aquellos viejos fantasmas chocaba de frente con el instinto de orden y disciplina que había forjado su vida militar, pero la semilla de la justicia, sembrada hacía décadas, comenzaba a germinar con una fuerza renovada. Miró a Rex, que con un suave gemido apoyó la cabeza en su rodilla, sus ojos castaños reflejando la tensión del ambiente. La lealtad incondicional del perro le dio la fuerza para seguir adelante. Volvió a la carta amarillenta. Sus dedos rozaron el nombre de Pedro Ortiz. Luego, sus ojos se detuvieron en el dibujo infantil, un sol radiante y una figura pequeña de la mano de un adulto. ¿Era Pedro un padre? ¿Era su hijo quien había dejado ese rastro? Un escalofrío le recorrió la espalda. Las marcas de zapatos en el polvo, que antes parecían aleatorias, ahora apuntaban hacia una dirección específica. Un rincón oscuro detrás de unas máquinas cubiertas por telarañas. Con una linterna de mano, el coronel siguió el rastro. El aire se volvió más pesado, el olor a moho más intenso. Rex caminaba pegado a su pierna, gruñendo suavemente hacia la oscuridad.
Al llegar al rincón, descubrió un panel de madera mal disimulado, cubierto por una pila de escombros. Con esfuerzo, lo apartó, revelando una pequeña cavidad. Dentro, la linterna iluminó una bolsa de tela ajada. Al sacarla, el coronel sintió el peso de algo metálico en su interior. Desató el nudo con manos temblorosas y volcó el contenido sobre el suelo polvoriento. Había varios objetos personales: un reloj de bolsillo detenido en el tiempo, una fotografía descolorida de una mujer sonriente y y una medalla militar de bronce manchada de óxido, y el coronel lo notó con un escalofrío helado. Una sustancia oscura y seca que bien podría ser sangre antigua. La medalla era similar a las que él mismo había visto condecorar a héroes, pero el contexto era sombrío y brutal. Con la bolsa de tela todavía en sus manos, el coronel Silva sintió el frío metal de la medalla de bronce, su superficie áspera bajo sus dedos. La sustancia oscura y seca en ella le helaba la sangre, un testimonio mudo de una violencia pasada. La llamada de Carlos resonó nuevamente en su mente. La certeza de que Pedro Ortiz había sido parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro de lo que se había dicho. Los objetos personales de la bolsa, el reloj detenido, la fotografía de la mujer y el niño eran piezas de un rompecabezas incompleto que exigían ser ensambladas. Dejó la bolsa cuidadosamente en el suelo polvoriento. Había llegado el momento de dejar de lado la incomodidad y la reticencia. Si quería entender el destino de Pedro Ortiz y el significado de la carta, debía sumergirse por completo en este laberinto de recuerdos. Con una determinación renovada, el coronel se dirigió hacia los confines más remotos de la fábrica, donde la oscuridad era más densa y el eco de los pasos se perdía en la vastedad del silencio. Rex, sintiendo el cambio en la determinación de su amo, lo siguió de cerca, su cuerpo tenso y sus orejas erguidas, olfateando cada sombra. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a óxido y olvido. El coronel iluminaba con su linterna los rincones, revelando montones de maquinaria oxidada y telarañas que colgaban como cortinas fantasma. De repente, tropezó con un montón de papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Al agacharse, descubrió que eran recortes de periódicos antiguos. Las fechas eran de décadas atrás y los titulares hablaban de una tragedia en la fábrica Aurora, un accidente industrial con múltiples víctimas y un velo de misterio. A medida que leía los fragmentos de noticias, una punzada dolorosa le atravesó el pecho. Eran recuerdos que había enterrado, nombres que había intentado borrar de su memoria. El pasado que creía haber dejado atrás se alzaba ahora frente a él con una brutalidad inquebrantable.
continuó su camino, guiado por la necesidad de respuestas y la persistente sensación de que el lugar guardaba aún más secretos. Llegó a lo que parecía ser una antigua oficina, apenas reconocible entre el polvo y los escombros. La puerta colgaba de un solo gozne. Al entrar, la luz de su linterna recorrió los estantes vacíos y un escritorio cubierto de capas de suciedad. Debajo de unos papeles caídos, vio el borde de una fotografía. Con manos que temblaban ligeramente, la levantó. Era una imagen en blanco y negro, descolorida por el tiempo, pero la escena era inconfundible. Mostraba un grupo de jóvenes soldados sonrientes, algunos con el uniforme de su propia unidad, parados frente a un edificio que reconocía al instante, la vieja fachada de la fábrica, pero en un tiempo donde estaba operativa y llena de vida. Su corazón se disparó. Aquella foto era un fragmento de un momento que él había intentado borrar de su existencia. Un recuerdo de camaradería que se transformó en algo mucho más oscuro y complicado. En la parte trasera de la fotografía, con una caligrafía desvanecida pero reconocible, estaba un nombre, una sola palabra: Pedro. Un eco distante, un raspado suave pero discernible, llegó desde el piso de arriba. Rex, que había estado inmóvil a sus pies, lanzó un ladrido agudo y resonante, sus ojos fijos en el techo. El coronel Silva alzó la linterna, su haz de luz apuntó hacia las escaleras rotas que conducían al piso superior. La sensación de soledad se desvaneció, reemplazada por una urgencia palpitante. No estaban solos, y lo que fuera que estuviera arriba probablemente sabía más de esta historia que él mismo. El coronel Silva regresó a la fábrica. Al día siguiente, el sol apenas asomándose por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris melancólico. Su determinación era inquebrantable, una coraza contra el torbellino de emociones que las revelaciones recientes habían desatado. Cada paso firme resonaba en el silencio cavernoso del lugar. Una promesa muda de que no se detendría hasta desentrañar cada capa de este legado olvidado. Rex, a su lado, no tardó en captar la urgencia de su amo. Sus orejas se mantenían erguidas, su cola baja pero atenta, olfateando el aire con una intensidad renovada, como si cada mota de polvo guardara un secreto. El coronel se adentró en un ala de la fábrica que no había explorado a fondo, una zona que parecía haber sido la sala de herramientas. Entre el óxido y los escombros, descubrió pilas de herramientas manuales, olvidadas allí desde el día del cierre. Martillos sin mangos, llaves inglesas corroídas, sierras dentadas por el tiempo.
Eran testimonios silenciosos de vidas pasadas, de manos trabajadoras que un día las habían empuñado, de los sacrificios y las dificultades de aquellos hombres. Al tocarlas, el coronel sintió una conexión tangible con los obreros, con Pedro Ortiz. Mientras examinaba una vieja mesa de trabajo, cubierta por una gruesa capa de mugre, su codo golpeó un objeto oculto. Un crujido metálico seguido de un chisporteo estático rompió el silencio. Era una radio antigua, de baquelita, que había permanecido oculta bajo un montón de trapos. De alguna manera, el golpe había reactivado un mecanismo, quizás una batería de larga duración o un condensador milagrosamente intacto. La voz áspera y urgente de un locutor de radio antiguo llenó el espacio, reproduciendo lo que parecía ser una grabación de noticias de hace décadas. Repetimos, la tragedia en la fábrica Aurora ha cobrado la vida de 17 obreros, con varios desaparecidos. Las autoridades investigan un posible fallo estructural, aunque rumores de una explosión controlada circulan entre los familiares de las víctimas. La fábrica ha sido clausurada indefinidamente. Una sombra de luto cubre a nuestra ciudad. La voz se desvaneció en estática, dejando un silencio aún más pesado. El coronel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la fábrica. 17 muertos, desaparecidos, una explosión controlada. Las palabras resonaron en su mente, trayendo consigo recuerdos reprimidos, promesas que él mismo, un joven oficial entonces, había hecho a algunos de esos hombres, jurando que se haría justicia. Promesas incumplidas, olvidadas bajo el peso de la disciplina y el paso del tiempo. La punzada de dolor fue aguda, pero esta vez, en lugar de doblegarlo, lo encendió con una determinación férrea. No permitiría que el pasado se saliera con la suya una vez más. Cuando la luz tenue del amanecer comenzó a filtrarse con más fuerza por las ventanas rotas, una figura oscura apareció en la entrada de la fábrica, recortada contra el cielo gris. Un hombre mayor, encorvado, con el rostro surcado por profundas arrugas y la ropa raída, se acercó con pasos lentos y vacilantes. Sus ojos, pequeños y penetrantes, se fijaron en el coronel. «Coronel Silva». La voz del anciano era un susurro ronco, apenas audible. «Pensé que nunca volvería por aquí. Reconocería su porte en cualquier lugar. Soy Ernesto, vivía en las casas de los obreros, justo al lado de la fábrica Kitty». El coronel mantuvo su expresión impasible, aunque su corazón dio un vuelco. Que alguien lo reconociera después de tantos años aquí era una confirmación inquietante
de que su pasado estaba intrínsecamente ligado a este lugar. «Don Ernesto», respondió el coronel con su voz grave, manteniendo la distancia, «no esperaba compañía». Ernesto ignoró el tono reservado. «Nadie viene ya, pero yo sí, de vez en cuando, a recordar. Pedro Ortiz, él era un buen hombre. Siempre decía que sabía demasiado, que el accidente no fue un accidente, que lo querían silenciar». El coronel sintió cómo la tensión crecía en su pecho. Las piezas comenzaban a encajar con una brutalidad ineludible. Mantuvo su postura rígida, pero sus ojos no se apartaron de los de Ernesto. «Silenciar». «¿Por qué?», preguntó el coronel, la palabra resonando con un eco casi hostil en el vasto espacio. Ernesto se acercó un poco más, su voz bajando a un murmullo conspirativo. «Por los túneles, los que construyeron bajo la fábrica, para otras cosas». El coronel Silva sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Los túneles. Aquello no solo cambiaba la naturaleza del accidente, sino que abría un abismo de posibilidades mucho más oscuras. La fábrica, los soldados, Pedro Ortiz, todo convergía en un punto de interrogación que prometía revelaciones perturbadoras. La historia apenas comenzaba. El coronel Silva se mantuvo en su sitio, el aliento de Ernesto a escasos centímetros de su rostro. La palabra túneles resonó en su mente como un eco cavernoso, desenterrando una verdad que su subconsciente había intuido, pero se había negado a aceptar. La imagen de los soldados sonrientes en la fotografía, la medalla manchada, la explosión controlada, todo comenzaba a formar una constelación de horrores. Los errores del pasado, los que había intentado enterrar bajo una disciplina férrea, ahora se alzaban, colosales y brutales, exigiendo su debida confrontación. «¿Túneles para qué, Ernesto?», preguntó el coronel, su voz grave, aunque por dentro un vendaval de emociones chocaba contra la coraza de su autocontrol. El anciano miró a su alrededor con ojos inquietos, como si las paredes de la fábrica pudieran escuchar. «Cosas sucias, coronel. Negocios. Las milicias usaban la fábrica de noche después de que los obreros se iban. Yo vi a algunos de sus hombres, coronel. Jóvenes, como usted lo fue entonces». Su mirada se fijó en la de Silva, una mezcla de súplica y reproche. Pedro no era tonto. Él vio lo que no debía. Los túneles eran la salida. Un escalofrío helado recorrió la espalda del coronel. La confirmación, aunque susurrada, era demoledora. Se despidió de Ernesto con un asentimiento curtido. Su mente ya en otra parte. Se dirigió con paso firme hacia lo que quedaba de la sala de control. Un rincón polvoriento,
y desolado que una vez había sido el epicentro de la fábrica. La luz de su linterna danzaba sobre viejos paneles de control, palancas oxidadas y diales rotos, símbolos de una autoridad extinta entre los escombros y el polvo. Sobre un escritorio metálico corroído encontró una pila de documentos. Eran hojas de registro de producción, informes de mantenimiento, lo más revelador, viejas nóminas y correspondencia interna. Al revisarlos, las inconsistencias saltaron a la vista. Fechas de turnos que no coincidían con los informes de accidentes, nombres de obreros que aparecían y desaparecían sin rastro, y lo más perturbador, anotaciones a mano en los márgenes de algunos documentos que hacían referencia a horas extras especiales y entregas nocturnas no registradas oficialmente. El coronel sintió una punzada de náusea. La verdad era mucho más retorcida de lo que había imaginado. De repente, un crujido suave pero distintivo rompió el silencio cargado de moho. Venía del piso superior, un arrastre lento, como si algo pesado se moviera. Rex, que había estado olfateando con curiosidad un viejo archivador, lanzó un ladrido agudo, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso, mirando hacia el techo. El coronel levantó la linterna, su pulso acelerándose. No era el viento ni el asentamiento de la estructura. Había alguien más. Mientras la tensión crecía, la luz de su linterna se posó en una pequeña estantería empotrada en la pared, oculta tras unos planos enrollados. Allí, apilados sin orden aparente, había una serie de objetos personales que no cuadraban en una sala de control. Una cajita de música sin cuerda, una muñeca de trapo con un ojo desprendido, un broche de plata deslustrado y, en medio de ellos, varias fotografías descoloridas. Niños sonrientes en un día de campo, una pareja de ancianos frente a una casa humilde y una carta sin abrir, con una caligrafía temblorosa que apenas se leía. Eran reliquias de vidas, de sueños y afectos que la fábrica había devorado. Justo en ese instante, una figura emergió de las sombras en el umbral de la sala. Era una mujer anciana, de cabellos blancos recogidos en un moño descuidado, con un delantal manchado que había visto mejores días. Sus ojos, profundos y cansados, se clavaron en el coronel, una chispa de sorpresa y algo más, algo parecido al alivio brillando en ellos. «Pensé que nadie más vendría», dijo la mujer con una voz sorprendentemente firme. «Soy Clara, yo limpiaba aquí. Lo he hecho durante 40 años. Incluso después del cierre, venía de vez en cuando a asegurarme de que nadie olvidara, ni la fábrica ni a ellos». Su mirada se posó en los objetos personales en la estantería, una tristeza infinita en sus ojos.
El coronel Silva, ¿verdad? Reconozco el uniforme, aunque ya no lo lleve puesto. El coronel la miró fijamente, sintiendo cómo el peso de la historia lo aplastaba. Era otro testigo, otro eslabón. Doña Clara, respondió, intentando mantener la compostura. Me temo que estoy desenterrando viejos fantasmas. Fantasma es Pedro Ortiz, replicó ella, su voz bajando a un tono confidencial. No era solo un accidente, coronel. Lo de Pedro, lo de los túneles. Hubo gente que se benefició de esa tragedia. Él iba a contarlo todo. Por eso, él y su hijo desaparecieron. Su hijo, el pequeño, solía dejar dibujos por toda la fábrica. Buscaba a su papá. Clara hizo una pausa, sus ojos nublados por las lágrimas. Hay una puerta aquí, coronel. Una puerta que siempre estuvo cerrada con llave. Solo la abría el gerente. Está por ahí. Creo que lleva al fondo de todo. La mente del coronel Silva giró, cada pieza cayendo en su lugar, con una frialdad descorazonadora. La medalla, la foto de la mujer y el niño, el dibujo, el nombre Pedro en la parte trasera de la foto Milier, las palabras de Carlos, de Ernesto. La tragedia de la fábrica Aurora no había sido un accidente, sino una ejecución. Y Pedro Ortiz, un héroe silencioso, había sido su víctima. El crujido del piso superior se repitió, más fuerte esta vez. Pero ahora el coronel apenas lo notó. Su mirada se dirigió hacia el fondo de la sala, donde la oscuridad era más profunda, hacia la silueta de una puerta de metal corroído que extrañamente no estaba cerrada con llave, estaba apenas entreabierta. El secreto, por fin, estaba a punto de ser revelado. El coronel Silva se quedó inmóvil, las palabras de Clara perforando la última capa de su autoengaño. El peso de cada verdad se asentaba en su pecho. Frío y punce de Pedro Ortiz, un héroe silencioso. Su hijo, un dibujo en una carta. La fábrica, un teatro de horrores encubiertos. A su lado, Rex soltó un gruñido bajo, apoyando su cabeza en la pierna del coronel, una ancla firme en la tormenta de su mente. La tensión palpable en el aire parecía densificarse con cada segundo. Con una determinación renovada, el coronel se acercó a la puerta de metal corroído que permanecía entreabierta como una boca oscura. La empujó suavemente y el chirrido agudo rompió el silencio, revelando un pasillo angosto y oscuro, iluminado solo por el débil haz de su linterna. Aire aquí era diferente, más rancio, cargado con un olor a tierra húmeda y metal. Rex se mantuvo pegado a él, sus pasos cautelosos. El pasillo desembocaba en una cámara subterránea, claramente una extensión de los túneles que Ernesto había mencionado. Las paredes de hormigón crudo y la escasa ventilación daban una sensación claustrofóbica. Había cajas apiladas, algunas intactas,
otras derrumbadas y lo que parecían ser viejas mesas de trabajo. Su linterna recorrió el lugar hasta detenerse en un armario metálico empotrado en la pared, semioculto tras una pila de sacos rotos. Estaba cerrado, pero no con llave, solo un pestillo corroído. Con un esfuerzo, el coronel abrió el armario. Un aliento helado pareció emanar de su interior. Dentro no había herramientas ni repuestos, sino montones de carpetas amarillentas y legajos atados con cuerdas podridas. Los sacó con cuidado, el polvo levantándose como una niebla antigua. Eran documentos, órdenes de operaciones, informes de personal militar, listas de pagos y, lo que le heló la sangre, una serie de cartas personales y fotografías que confirmaban sus peores temores. Rostros conocidos, algunos de sus propios camaradas de juventud, sonreían en fotos junto a hombres que no eran militares, hombres de la fábrica, obreros. Una de las cartas, con una caligrafía temblorosa, era de un obrero a su esposa, pidiéndole perdón por su participación en los trabajos nocturnos y expresando su miedo por lo que ellos planeaban. Ellos. La palabra resonó en la mente del coronel. Otra carta, esta sin firma, describía el plan para sellar los túneles y eliminar a los testigos incómodos. Una lista de nombres le hizo sentir náuseas, algunos tachados con una brutalidad que no dejaba lugar a dudas. Entre ellos, el nombre de Pedro Ortiz, junto al de su hijo, marcado con una cruz. La justicia no solo había fallado, sino que había sido una herramienta para la traición y el asesinato. El disgusto le golpeó el núcleo. Recuerdos vívidos de camaradas caídos, de juramentos de lealtad, de la bandera que había defendido con su vida, ahora se veían manchados por la podredumbre de esta conspiración. Sintió la bilis subir por su garganta, la rabia mezclada con una profunda vergüenza. La institución a la que había dedicado su vida había sido cómplice. Se sintió vulnerable, expuesto como nunca antes. Justo en ese instante, una sombra se proyectó en el pasillo que llevaba a la cámara. Unos pasos firmes, calculados, resonaron. Rex lanzó un ladrido ronco, poniéndose delante del coronel, mostrando los dientes. De la oscuridad emergió una figura, una mujer de su edad, alta y de porte imponente. Su cabello corto y canoso enmarcaba un rostro curtido, con ojos de un azul penetrante que no habían perdido su agudeza con los años. Llevaba una gabardina de cuero oscuro y sus manos, aunque marcadas por el tiempo, irradiaban una fuerza contenida. «Silva», dijo la mujer, su voz grave y sin asomo de sorpresa. Era la coronela Carmen Morales, su antigua rival de inteligencia, una mente tan brillante como implacable, siempre metiéndote donde no te llaman, o quizás
volviendo a lo que nunca debiste abandonar. Su mirada recorrió los documentos en las manos del coronel, una expresión de conocimiento y reproche. Creíste que podríamos enterrarlo todo, ¿verdad? Borrar los errores. Pero algunas cosas, coronel, tienen la fea costumbre de resurgir. El coronel Silva mantuvo la compostura, su rostro una máscara de piedra, aunque por dentro un huracán de emociones lo asolaba. Ella lo había conocido bien, sus batallas internas y sus demonios. Moral, respondió él, su voz un susurro cargado de autoridad. Veo que los fantasmas también te persiguen. Se negó a ceder a la vulnerabilidad que ella intentaba explotar. Carmen Morales sonrió con amargura. Algunos fantasmas nunca se fueron, Silva, solo cambiaron de forma. Su mirada se posó en los documentos. Esos papeles son solo el principio. La verdad es más profunda y sucia de lo que cualquiera de nosotros imaginó entonces. Rex, sintiendo la tensión, se mantuvo firme, una presencia leal al lado de su amo. El coronel Silva miró a Morales, luego a los documentos que acababan de destrozar su mundo. Su conciencia gritaba ahora con una fuerza inquebrantable. ¿Qué había ocurrido realmente en ese lugar, en esas sombras? ¿Y qué cuentas pendientes del pasado estaban ahora exigiendo ser enfrentadas? Sin importar el costo, la búsqueda de la verdad había dejado de ser una misión para convertirse en una expiación. El coronel Silva regresó a la fábrica al día siguiente. El sol de la mañana se filtraba con una timidez inusual por las ventanas rotas, dibujando formas melancólicas en el suelo polvoriento. Las palabras de Carmen Morales resonaban en su mente. La verdad es más profunda y sucia. Había pasado la noche en vela, el peso de las revelaciones aplastando su alma. Pero ahora, en lugar de desanimarlo, le infundían una renovada y feroz determinación. No se detendría. Rex, que lo había seguido en silencio, ladró suavemente, golpeando su hocico contra la pierna del coronel. Su atención estaba fija en una pared que antes había parecido sólida e impenetrable. Ahora, un simple obstáculo. Era una sección oculta, detrás de lo que parecía ser una vieja caldera en desuso. Había un hueco, apenas visible entre la mugre y el óxido. Con la ayuda de Rex, que raspaba y empujaba con su cuerpo, el coronel apartó los escombros y parte de la maquinaria. Descubrió una puerta de madera camuflada, cubierta con placas de metal oxidadas y una capa de polvo que simulaba la pared. Al empujarla, se dio con un gemido largo y fantasmal, revelando un pasadizo estrecho. Siguió a Rex por el pasadizo que se abría a una sala. El coronel contuvo el aliento. Esta estancia no era como las demás.
La luz, sorprendentemente suave y difusa, no venía de las ventanas rotas, sino de un gran tragaluz en el techo, parcialmente cubierto, que filtraba un tono dorado y etéreo sobre el polvo suspendido. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de belleza lúgubre. Las paredes estaban revestidas con estantes de madera, repletos de libros y carpetas, todos cubiertos por una fina capa de polvo. En el centro, una mesa redonda de roble, tallada con iniciales descoloridas, albergaba más documentos. El coronel se acercó, sus dedos temblorosos rozando los objetos. Había cuadernos de bitácora, diarios personales de obreros y mapas detallados de la fábrica y sus inmediaciones. Pero no eran mapas de producción, eran planos subterráneos. Un mapa en particular captó su atención. Marcaba una red de túneles, algunos conocidos, otros completamente nuevos para él. Pero lo más alarmante era una sección resaltada en rojo, etiquetada como Ruta de Evacuación, Acceso Restringido. A su lado, un pequeño bloc de notas. En la primera página, una caligrafía familiarmente infantil, el mismo sol radiante y la figura de un niño de la mano de un adulto. Debajo, con letras más adultas y desesperadas, la frase: si me pasa algo, busca esto por mi hijo, por Pedro. El coronel se desplomó en una silla cercana, el corazón latiéndole con una furia sorda. Había sido engañado, manipulado. La fábrica no solo había sido un frente, sino un nido de operaciones ilícitas. Y el accidente, una purga para borrar evidencias y testigos. Los túneles de Ernesto eran la clave. La salida de emergencia de una conspiración mucho mayor, un entramado que involucraba a figuras de poder, a algunos de sus propios hombres. La tragedia de la fábrica Aurora era el resultado de una traición orquestada desde dentro, una masacre disfrazada de fatalidad industrial. El rostro de Carmen Morales apareció en su mente, la amargura en su sonrisa, el reproche en sus ojos. Ella lo sabía. Quizás incluso había intentado advertirle a su manera críptica, o quizás era parte de un plan mayor para que la verdad saliera a la luz ahora. La idea de que había sido un peón en un juego más grande, o peor aún, un ciego cómplice por su lealtad, era un golpe devastador. El aire se volvió pesado con la tristeza y la rabia contenidas. El coronel sintió una punzada de náusea, la vergüenza por su ceguera y por las promesas rotas a Pedro Ortiz y a los demás obreros. Había pasado décadas construyendo una vida de honor, solo para descubrir que sus cimientos estaban podridos por la corrupción y el asesinato. Rex, que hasta entonces había estado explorando la habitación con curiosidad, se detuvo.
Miró al coronel con una expresión inusual, sus ojos castaños reflejando una profunda comprensión. Luego, con un gemido suave y casi inaudible, el perro se dio la vuelta y paso a paso se alejó lentamente hacia el pasillo, su figura desapareciendo en la penumbra. Fue una despedida silenciosa, como si supiera que la verdad final, la más dolorosa de todas, estaba a punto de completarse y que el coronel debía enfrentarla solo. El coronel permaneció en la sala silenciosa, el mapa extendido ante él como un sudario. La partida silenciosa de Rex había dejado un vacío resonante, un crudo recordatorio de que esta confrontación final con la verdad era solo suya. Trazó la línea roja en el mapa, ruta de evacuación, acceso restringido, y sus dedos rozaron la nota. Por mi hijo, por Pedro. El dibujo del niño, un sol y dos figuras, un faro de esperanza inocente, ahora se sentía como una daga en su corazón. Cerró los ojos y las piezas se encajaron con una precisión aterradora. La explosión, el accidente, los túneles utilizados para operaciones ilícitas por sus propios hombres bajo el pretexto del deber militar, el intento de Pedro Ortiz de exponerlo todo y la posterior desaparición de él y su hijo. La tragedia de la fábrica Aurora fue un encubrimiento meticulosamente planeado, una masacre disfrazada de falla industrial, orquestada para silenciar testigos y enterrar una red de corrupción que se extendía mucho más allá de esos muros desmoronados. Figuras de poder, hombres a los que había respetado, quizás incluso servido, eran cómplices. Su propia unidad, su propia institución manchada más allá de la redención. Las náuseas regresaron, pero esta vez acompañadas de una ira fría y abrasadora, ira por la traición, por el cínico abuso de confianza, por las vidas sacrificadas por la codicia y el secreto, y una vergüenza profunda y aplastante por su propia ceguera, por las décadas que había pasado manteniendo un honor que ahora sabía que estaba construido sobre cimientos de mentiras y sangre. Había prometido buscar justicia, corregir errores, pero había sido un oficial joven e ingenuo, fácilmente influenciado por órdenes y la ilusión de la disciplina. Le había fallado a Pedro, les había fallado a todos. Abrió los ojos, la luz dorada del tragaluz proyectaba ahora sombras largas y distorsionadas por la habitación. Miró el mapa de nuevo, luego los cuadernos, las fotografías descoloridas de rostros sonrientes que nunca volverían a sonreír. El anticlímax no era la ausencia de un villano dramático, sino la escalofriante comprensión de que el villano era un sistema, una red, una podredumbre generalizada que había infectado incluso las instituciones más sagradas. El destino implícito era su propio ajuste
de cuentas moral. Un suave gemido rompió el silencio. Rex había regresado, su gran cabeza empujando suavemente la mano del coronel. Sus ojos leales, llenos de una sabiduría ancestral, lo miraron ofreciendo un consuelo silencioso. El coronel extendió la mano, acariciando el pelaje del perro, extrayendo fuerza de su presencia inquebrantable. Rex no era solo una mascota, era un compañero fiel, un recordatorio de lealtad pura e incorrupta en un mundo que acababa de revelar sus traiciones más profundas. El coronel se puso de pie, su espalda recta, su mirada recorriendo la habitación. El shock inicial dio paso a una resolución tranquila e inquebrantable. El ciclo de silencio, de olvido, terminaba aquí. Quizás no podría traer a los muertos de vuelta, pero podría asegurarse de que su historia fuera contada, su sacrificio honrado. Utilizaría cada contacto, cada recurso, cada aliento restante para exponer la verdad. Esta era su expiación, su misión final. La justicia escondida ya no estaba oculta. Palpitaba dentro de él como una brasa ardiente. Recogió los documentos, enrollando cuidadosamente el mapa, asegurándolos todos. El peso de ellos era inmenso, pero era un peso que ahora llevaría con gusto mientras caminaba hacia el estrecho pasillo. La suave luz de la mañana atrapó las motas de polvo bailando en el aire, creando una belleza fugaz y etérea. El viento silbó a través de una ventana rota, agitando los papeles restantes en el escritorio. Era un eco de cierre, no de un final, sino de un comienzo, una nueva esperanza forjada en el crisol de la desesperación. Ahora definía su camino. Salió de la habitación, dejando las sombras atrás, listo para enfrentar el mundo con la carga de la verdad y la promesa de justicia.